Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. From the valley of the jolly, ho, 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 Green Giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y, por supuesto, de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en Barcelona, estamos al ladito de Torre Glorias, en la avenida Diagonal. Nos hemos venido hasta la sede del INI, el Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, disfrutar y aprender con David Esteban, CISO del Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a hablar de ciberresiliencia en la ciudad. Estad atentos, que es un tema muy interesante. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Cómo me gusta venir a Barcelona, porque al final, yo siempre lo digo, es una de mis ciudades favoritas del mundo. Por suerte además he podido venir mucho por motivos familiares y por mi historia personal. Y hoy estamos en las oficinas del Ayuntamiento de Barcelona, bueno, del Instituto de Informática de Barcelona, lo he dicho mal seguro, del INI. Instituto Municipal de Informática. Informática, lo he dicho mal, y estamos con David Esteban, que es el CISO del Instituto Municipal de Informática, ahora sí. Bueno, David, en primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido a Conservas Guillén. Es cierto que nos conocemos hace tiempo, incluso con otras camisetas o otras gorras. Hemos tenido muchas vidas, ¿no? Las canas, como yo digo, ya no nos las pintamos, con lo cual es cierto que, bueno, David y yo nos conocemos hace tiempo y es un placer siempre poder conversar con él. Lo he dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Yo creo que también comentándolo con otra gente, no es nadie si no te enlatan, ¿no? Así que no, gracias por darme también esta ventana y, bueno, y por esta charla distendida. Un placer, porque además siempre estamos muy en la misma página y aprendemos el uno del otro. Y mira, me ha gustado ese de no eres nadie si no te enlatan. Yo creo que hay dos tipos de personas, ¿no?, en el sector: las que están enlatadas y las que van a serlo, y las que van a serlo, ¿no? Con lo cual, muy buen comentario. Para que nuestros oyentes un poco se hagan una situación de composición del lugar. ¿Quién es David Esteban? Bueno, pues soy una persona normal. Llevo 25 años de profesional, y al final sí, tengo canas. Yo empecé, bueno, mi trayectoria, he tenido un background siempre tecnológico. Empecé en la antigua Retevisión, que evolucionó, ¿no?, a Vertis Telecom, Celnex. Sí. Los últimos 13 años como CISO global, como responsable global de seguridad. Y desde hace un año pues se presentó la oportunidad de CISO global, no solo del IMI, sino a nivel de ayuntamiento. Luego si quieres comentamos, pero a nivel ayuntamiento. Y aquí que me vine. Mi background sobre todo es tecnológico, soy ingeniero de telecomunicaciones y un apasionado de seguridad. Dedico muchas horas, me gusta y creo que puedo aprender y aportar. Yo creo que nos conocimos en la época de Celnex, que es cuando empezamos un poco a colaborar y a hacer proyectos juntos, y creo que compartimos ese leitmotiv de que somos unos tecnólogos enamorados de la tecnología y por extensión de la ciberseguridad. Antes de saltar luego al tema principal del día, siempre me gusta hacer 3 preguntas de carácter personal a los enlatados. Una ciudad, David. Me sería feo si no dijera Barcelona. Te meterías en un lío, ¿eh? No, pero es verdad, a mí Barcelona me gusta, o sea, realmente es una ciudad, yo invito a la gente que venga a Barcelona. Sí. O sea, tienes mar, tienes montaña, tienes de todo lo que puedas imaginar.
A mí me encanta Barcelona, me gusta Barcelona. Y tan. Siempre lo digo, no lo he dicho al principio por hacer peloteo a David, es que realmente soy un enamorado de Barcelona, el mar al lado, la montaña muy cerca, gastronomía maravillosa, Sí. es espectacular. La gente. La gente, es lo más importante. Una comida. Una comida, a mí me gusta mucho el pescado fresco, un buen pescado fresco a la brasa, me apasiona, me encanta, el que sea, o sea, no tengo problemas, pero me gusta mucho. Bueno, aquí además en el Mediterráneo hay buenos pescados también en el norte, en el Sí, Atlántico, sí, en todo, sí, ¿no? sí. Pero aquí en el Mediterráneo es especialmente bueno. ¿Y una afición, David? Una afición mía, yo hace unos 5 años descubrí el hockey hierba. Toma ya. Yo juego a hockey hierba, o sea, desde un equipo de o sea, mis hijos juegan a hockey hierba, yo juego a hockey hierba en un equipo de padres. Y es un deporte que me apasiona, de verdad. O sea, es conocerlo y animo a la gente también que practique hockey hierba, porque realmente Pues intentar es muy divertido. Huir del mainstream, del fútbol, del básquet, que está muy bien, pero hay otras cosas más allá de estos deportes mayoritarios. Y qué más divertido que darle con una pelota a una pelota con un palo. O sea, es que al final volvemos a lo básico, A la infancia, a la ¿no? base, exacto. Y me encanta, sí, la verdad es que sí. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a hablar del tema principal del día. Cuando estábamos antes de grabar comentando, ¿no? que podíamos hablar que no hubiéramos ya hablado en Conservas Guillén, que claro, 40 programas dan para muchas temáticas, y me has sorprendido cuando me has propuesto que podíamos hablar de algo tan útil y tan práctico como es la resiliencia de las ciudades, o la ciberresiliencia, si ponemos el contexto de ciberseguridad de las ciudades. Creo que además, por timing, estamos en un momento muy bonito para hablar de un proyecto que creo que posiciona francamente a Barcelona a la vanguardia de cómo además la ciberseguridad debe ser un activo de la ciudad al máximo nivel estratégico y gestionado pues con la misma importancia que pueden ser las emergencias, la seguridad vial u otras cosas. Creo que por aquí van los tiros, ¿no? Un poco, Sí. Cuéntame cuál es ese concepto que lanzaste además hace unos días en nota de prensa y cómo se juntan dos conceptos que aparentemente parecen distintos, pero cuando rasquemos vamos a ver que no, que son muy similares, como es la resiliencia y las ciudades. Y luego me gustaría un poco que debatiéramos en cómo se aterriza eso en casos concretos, en beneficios para los ciudadanos, porque al final obviamente tu rol es un rol de servicio público y tiene que estar al servicio de mejorar la seguridad y el día a día de los barceloneses, obviamente. Eso es. Cuéntame un poco cómo, primero, cuál es la idea del proyecto y luego vamos bajando a ver cómo se desgrana en esos dos conceptos. Que al final todo se basa en una realidad y es algo que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la realidad es que vamos a ser atacados. Somos atacados, vamos a tener un incidente de seguridad. Sí. Y esa es la realidad. Y aquí lo que marcará la diferencia, o sea, la balanza será en cómo de rápido seamos para responder, reaccionar, contener este incidente de seguridad. Esa es la realidad. Y bueno, puede ser duro y para alguien que no lo tenga presente, pero es la realidad. Y no porque seamos una ciudad, sino porque somos una organización, porque existimos y como existes vas a ser atacado. Y como vas a ser atacado, tienes que tener capacidad de respuesta. Y este es el punto de partida. Y fue lo que... Y para tener capacidad de respuesta tienes que estar preparado. Sí. ¿Y cómo estás preparado? Pues al final identificando cuáles son tus riesgos, tus principales activos críticos, como tú dices, poniendo al ciudadano en el centro, porque el ayuntamiento, el objetivo es prestar un servicio al ciudadano. Sí. Y tenemos que identificar o tenemos que revisar cuáles son nuestros activos críticos, nuestros servicios críticos. ¿Por qué? Porque si estos servicios cayeran, tenemos un problema como ayuntamiento. Y en eso estamos, o no, bueno, en eso hemos estado ocupados los últimos meses, en la revisión, identificación de estos servicios críticos, que también es un trabajo que no tiene fines, es constante, pues porque al final la criticidad de hoy seguramente sea diferente mañana en función de las prioridades o la estrategia que pueda tener el ayuntamiento. Pero sí que es cierto que necesitamos identificar cuáles son nuestros servicios críticos y hacer foco en qué pasaría si esos servicios críticos fueran indisponibles por un ciberataque. Y no solo por un ciberataque, sino por un problema relacionado con la tecnología. Con la tecnología, ¿sabes? ¿Cuál es la dependencia tecnológica de estos servicios críticos? Por ejemplo, un apagón. Por ejemplo, mira. Por ir más lejos, ¿no? Que al final exacto. muchas veces pensamos en la resiliencia No. como un concepto que se ve impactado fundamentalmente por un incidente cibernético, Eso es. pero no, hay muchas más cosas como pueden ser las comunicaciones,
Claro. el suministro de aire acondicionado en un data center, la luz y la energía, por supuesto, con lo cual al final la resiliencia va más allá de los incidentes. Eso es. Y incorpora todos aquellos activos y servicios Eso es. que tienen dependencia sobre la tecnología, ¿no? Eso es, y la ciudad está acostumbrada a resolver crisis, o sea, bueno, y está muy preparada, tiene planes de emergencia de ciudad relacionados con incendio, olas de calor, terremotos, inundaciones, existen y están probados y desde hace muchos años, están muy evolucionados. Y la ciudad sabe gestionar crisis, pero sí que es cierto que no había un plan específico de cibercrisis. ¿Qué pasa si tenemos un ciberincidente que deja indisponible? Y voy a poner un ejemplo, semáforos, alumbrado, bueno, pues podemos tener un problema. Y el problema es para el ciudadano, solamente estamos provocando un problema. Tenemos que ser capaces de reaccionar. ¿Cómo? ¿No? Porque al final eso está muy bien, entonces lo que sí que se ha trabajado es en incorporar estos planes de ciberresiliencia dentro de los planes de emergencia de ciudad, que lo que garantizan es que haya una coordinación entre los diferentes actores y servicios. Correcto, direcciones, unidades de negocio, porque al final son unidades de negocio de ayuntamiento para dar respuesta coordinada a este tipo de incidentes. Entonces sí que hay un coordinador de incidente y nosotros entraríamos como, bueno, escalaríamos, han definido muy bien cuáles son los procesos de escalado, cómo se tendría que comunicar, a quién hay que comunicar, se están analizando las dependencias tecnológicas también de estos procedimientos de emergencia de ciudad, porque está muy bien tener un procedimiento de emergencia de ciudad en caso de incendio, pero si el incendio se produce o afecta a nuestro data center, pues tenemos un problema porque quizá las comunicaciones se pueden establecer y tenemos que definir, y estamos definiendo cuáles son, que es un proceso de mejora continua, como todo. Al final es identificar cuáles son estas dependencias y hacer un análisis para no depender de ellas, o tener el plan de continuidad, ¿no? En caso de que me pase, no funcione la tecnología, ¿cómo puedo dar respuesta al incidente en las mejores condiciones posibles? Porque al final, obviamente, no vas a tener quizá las herramientas 100% disponibles, pero tienes que tener pensado cómo vas a hacerlo. Mira, me gusta siempre hacer un poco resumen cuando vamos tocando distintos puntos y usarlo también para explicar algunos conceptos de ciberseguridad. Has tocado el concepto de asumir la brecha, es decir, nos van a atacar sí o sí. Otro concepto que para mí es fundamental es el tiempo es oro, y es la diferencia entre el éxito o el fracaso o la supervivencia de una compañía o organización cuando recibimos un incidente. Tercer punto muy importante, análisis y gestión de riesgos. Correcto. Cuarto, elevar la ciberseguridad a la dirección y al negocio, y en este caso acabas de explicar perfectamente cómo la ciberseguridad es un elemento que vertebra la ciudad y como tal se tiene que, y introdujo el quinto punto, incluir en los planes de entrenamiento y de respuesta a cualquier emergencia. Y por último, has hablado también de los procesos de mejora continua. Sin darte cuenta también, y hemos hablado en algunos programas también, por ejemplo, de cumplimiento normativo, has tocado muchos de los pilares que habla de NIS 2, porque la NIS 2 habla de tenemos que elevar la ciberseguridad al negocio y a la alta dirección, en este caso el alcalde y los máximos mandos ejecutivos. Tenemos que también tener un proceso de iluminación del riesgo. Además, formar a las personas, entrenarla. Un poco has ido tocando de forma velada todos los puntos y las dimensiones de los que estamos últimamente hablando, que no es nada nuevo, que básicamente lo que hace es definirnos un framework que ya conocíamos y ayudarnos a estructurarnos, ¿no? Pero para mí el principal punto que creo que marca la diferencia en este caso concreto del proyecto de la ciudad de Barcelona es que realmente se integra en los planes de emergencia de la ciudad. No hay mayor declaración de intenciones de la ciberseguridad es igual de importante que, no sé, un ataque terrorista, que un incendio, que una inundación, cosas realmente tipificadas, y eso me parece muy interesante. ¿Cómo habéis conseguido al final que eso capilarice? Porque entiendo que esto tiene que ser claramente una propuesta de arriba abajo. Claro, ha sido top-down, obviamente, o sea, eso no puede venir. Y aquí es importante lo que comentabas. Esto, nosotros, yo creo, o sea, desde seguridad, un CISO no es una persona técnica. No puede ser solo una persona técnica. Muy importante esto, que mira, el otro día grababa con Paco Lázaro, el CISO de Renfe, y decía, es que tenemos que cambiar el chip, dice, porque el CISO obviamente tiene que conocer y tiene que saber de tecnología,
pero no tiene que ser el experto máximo. Para eso tiene gente que le ayude, servicios, empresas, colaboradores. La clave es que el CISO es un ejecutivo más. Eso es. Y tiene que entender las necesidades del negocio que atiende. Correcto, y esto es clave. Al final, si no entiendes el negocio, no lo vas a poder proteger. Y esto es claro. Y si no es capaz de transmitir los riesgos, tampoco los van a entender. Al final es un traductor. O sea, y para poder traducir, debes entender el negocio y debes hablar lenguaje de negocio. Y esto es clave. Entonces, en análisis de riesgos, al final lo que hacemos es, tenemos unos riesgos técnicos, pero esto se traduce en riesgos de negocio, no puede ser de otra forma. Y para saber, o para hablar en riesgos de negocio, tienes que entender y tienes que formarte. No basta decir, si quiero hablar con mi financiero, voy a hablar de lenguaje de negocio. No, tienes que entender qué es lo que tienes que decir, qué es lo que te preocupa y cómo ver realmente cuáles son las amenazas desde el punto de vista ciber que te pueden poner en riesgo tu negocio. O el negocio, tu vertical de negocio. Y para eso tienes que entenderte, tienes que hablar este lenguaje, tienes que dedicar tiempo a aprender este lenguaje, aprender a relacionarte con estos directivos que al final son iguales. Por eso digo, estamos hablando de iguales, pero el idioma es diferente. Sí. Y como que cuando hablas con tu equipo hablas de una forma, o con un servicio hablas de una forma, cuando vas al negocio tienes que hablar el lenguaje del negocio. No puedes esperar que te entiendan. Si no haces tú también, o sea, que al final tiene que haber una convergencia, está claro, pero bajo mi punto de vista somos nosotros que tenemos que... El esfuerzo lo tenemos que hacer los tecnólogos. Eso es. Porque evidentemente somos los que tenemos que elevarnos y entender qué necesita, en este caso, el negocio que tenemos que atender. Hablabas de que es un modelo o una aproximación top-down, de arriba abajo, entiendo que sponsorizado desde el alcalde hasta las concejalías. Sí, bueno, al final en el ayuntamiento tenemos un nivel más político, un nivel más ejecutivo. A nivel de gerente municipal, la gerente municipal fue algo que desde el inicio, pues como la estrategia de ciberseguridad en el ayuntamiento se basa en 4 grandes pilares. Uno es la ciberresiliencia, y bueno, fue algo que se entendió al inicio. O sea, es un riesgo, o entendieron los riesgos, y como entienden los riesgos, pues al final esto va capilarizando hacia abajo. Entonces, bueno, pues se formaron las reuniones necesarias para que todo el mundo entendiera que es un riesgo. Y una cosa es entenderlo y otra cosa es aterrizarlo. Porque muy bien, yo lo puedo entender, pero ahora ¿cómo lo bajamos? Sí. Porque esto es clave. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos? Primero, definiendo o incluyéndonos dentro de este plan de emergencia de ciudad. Tener muy clara cuáles son el procedimiento de actuación o de escalado, de comunicación, de coordinación entre los diferentes equipos, que lo que tú decías, el tiempo es oro, el tiempo es clave. Y aquí sí que los segundos cuentan, porque los segundos realmente cuentan. Y esto lo que te permite es una gran coordinación, efectiva entre todos los equipos que van a dar respuesta. Y no hablo de equipos técnicos, sino equipos de ciudad que pueden dar respuesta. Y pongo el mismo ejemplo. Si tenemos un problema a nivel semafórico, pues Guardia Urbana seguramente tendrá que desplazarse y gestionar el tráfico. Es la realidad. Pero luego hay que aterrizarlo también. ¿Vale? ¿Cómo podemos identificar que tenemos una crisis a nivel de ciudad o una cibercrisis? Pues tenemos que tener muy claro qué es una cibercrisis. O sea, pues hay que definir cuáles son los criterios para definir la cibercrisis. Y tienes que tener datos, tienes que medirlo, tienes que tener información. Entonces, para eso, ¿en qué punto estamos? Ahora se está licitando el plan director de seguridad. ¿Qué es el plan director de seguridad? Pues esto, saber en qué punto estamos, porque sí tenemos información, pero al final tenemos que saber qué necesitamos. La información no te sirve de nada tenerla si luego no la gestionas, si no accionas con esta información. Es ruido. Una información que no sirve para nada es ruido, por mucho que sea la información más valiosa. ¿En qué punto estamos? En este plan director se va a mirar de forma global, de forma holística. Por global, que entendemos tanto IT, toda la parte de back office, porque los datos de los ciudadanos son se sustentan en infraestructuras, en sistemas, en aplicaciones. Al final esos datos están debajo de una arquitectura Exacto, y tenemos que dar confianza, la tenemos, pero tenemos que transmitir esta confianza de que realmente estamos gestionando de forma segura los datos, que lo hacemos. Pero también OT. ¿Y qué entendemos por OT? La red operativa, lo que está en la ciudad, tecnología de ciudad. Hay que garantizar que tenemos información de esta red y que accionamos en base a esta información, que realizamos acciones y que identificamos cuando realmente hay un evento crítico. Pero no solo eso, seguridad física. Y seguridad física entendida como cuáles son las especificaciones, los requerimientos de los espacios que contienen infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura TIC,
porque está muy bien, puedes tener la red más protegida, pero si alguien le pega una patada a una puerta, accede físicamente al equipo, tenemos un problema. Sí. O puede pasar, pero si nadie se entera, el problema es mayor. Y es la realidad. Nosotros la seguridad la contemplamos de esos 3 ejes: IT, OT y seguridad física. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada diferente a lo que se realiza en cualquier... O sea, es un plan director, catálogo de amenazas, que seguramente será ligeramente diferente por cada una de las verticales de negocio, porque no es lo mismo, en nuestro caso, servicios sociales que Hacienda. Habrá unas amenazas que serán compartidas, pero otras que son específicas al negocio. Mapa de riesgos, IT, OT y seguridad física, y hacer foco en los riesgos críticos, los riesgos más altos, o en función de tu apetito de riesgo. Y nos queremos comparar. Al final, queremos que se nos haga un assessment, cómo estamos para cada una de las verticales, en IT, en OT y en seguridad física. Cómo estamos a nivel de madurez. Y queremos definir cuál es nuestro nivel de madurez objetivo. Y esto es importante, comparado, y para eso nos queremos comparar. ¿Cómo estamos con el sector? Y aquí el sector es complejo, porque estamos hablando de una administración pública local, que en España tampoco hay tantas de nuestra dimensión. Puede ser un Madrid, puede ser un Málaga, o sea, hay ciudades que puede estar a un nivel alto, pero bueno, no sería un problema, no hemos descabellado compararnos con organizaciones privadas, o sector privado. Quizá nos interesa compararnos, y no lo sé, estoy poniendo un ejemplo, con retail, porque al final tenemos muchos centros distribuidos, o con un telco, o con una banca, sabiendo que vamos a perder en todo, pero ser no queremos ser el best in class en el sector. Quizá compararnos con banca te da, bueno, pues, o seguros, dónde sería el top, ¿no? Dónde tiene sentido. Y definir cuál es nuestro nivel de madurez objetivo. Y hacer un plan de acción para, por un lado, reducir los riesgos que se detecten, pero por otro lado, para subir el nivel de madurez hasta llegar a este objetivo. Y cuantificar los proyectos, ¿por qué? Porque luego, al final, no somos diferentes de una empresa privada. Hay un presupuesto que puede variar, puede haber, bueno, como todo, o sea, puede haber recortes a nivel de presupuesto, pero sí queremos cuantificar cada uno de los proyectos, cómo contribuyen a la reducción de riesgo y al aumento del nivel de madurez objetivo. ¿Por qué? Porque si este proyecto, por lo que sea, no puede realizarse o se tiene que posponer, tenemos que ser capaces de rehacer nuestro nivel de riesgo, nivel de madurez objetivo. Claramente, cuando hablamos de un plan director, hablamos de estrategia. Correcto. Cuando hablamos de estrategia tenemos que medirla en el tiempo, tenemos que saber dónde estamos, lo has explicado muy bien, ¿no? Qué amenazas tenemos en determinados negocios o determinadas verticales, qué activos tenemos en ese negocio, en esas verticales, dónde estamos, esa es la foto donde estamos, dónde queremos estar. Eso es. Y luego esa comparación de ver cómo están otras ciudades u otras negocios similares a nuestro es importante, porque ese es un benchmark que te permite saber también dónde tienes que poner el foco. Y creo que un tema importante también que has tocado y que me parece que es fundamental es dónde estoy, dónde quiero estar, porque al final eso es lo que ilustra es que el riesgo es cambiante, que las amenazas son cambiantes, que el riesgo es dinámico, porque no solamente depende de la tecnología, depende de múltiples factores, muchos de ellos los podemos controlar y otros son exógenos, externos, y que además recordemos que por ahí hay una banda de malotes, por no decir una palabrota en Fuenlabreño, que nos intentan hacer la vida difícil, que también tenemos que tener dentro de nuestro mapa de amenazas, ¿no? Porque es fundamental también entender que cuando hablamos de resiliencia operativa y cuando hablamos de tecnología, pues hay gente fuera que intenta hacernos la puñeta. Es un poco parecido a lo que hablaba con Silvia Senabre en su día del Banco de España sobre la DORA, ¿no? La Directiva Europea de Resiliencia Operativa. Pues al final estamos hablando de resiliencia de ciudades, ¿no? Y esto es importante, porque al final no basta. Ahora haremos muchas auditorías, nos centraremos en la parte de ciudad, tendremos un mapa. Hay que hacer un levantamiento de dónde estamos, claro. Eso es, y se están haciendo y se continuarán haciendo, pero esto no es un proceso que acaba aquí. O sea, esto es un proceso continuo, porque, como bien dices, las amenazas son cambiantes, el contexto cambia. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? El contexto geopolítico hace que también permeabiliza nos impacta. Se tiene que ir revisando estas amenazas de forma periódica y estos planes van cambiando, lo que hayas definido. Ahora estoy seguro que puedes acertar lo que más o menos, o puedes tener una seguridad de cuáles son tus proyectos para un año. En 2 años, pero en 3 años
bueno, me cuesta ver que realmente podemos trazar una hoja de ruta, pero esto cada año se tiene que revisar para ver cómo lo aterrizamos o cómo matizamos los proyectos que estaban previstos. Sí, porque también lo has explicado al principio, yo creo que con mucho acierto, ¿no? Es un proceso de mejora continua. Lo es. Una cosa son las expectativas y otra cosa es la realidad, y luego es cierto que la hoja de ruta, y más al nivel de evolución tecnológica que tenemos en el sector, pues te puede cambiar mucho las prioridades, la brújula, incluso la dirección. Fíjate que también de forma velada estás hablando de soberanía digital y tecnológica. Sí. Que al final la ciudad de Barcelona tiene que tener la capacidad de gestionar sus amenazas, sus activos, sus datos y cómo responde ante una emergencia. Me gusta mucho el que habléis del concepto de emergencia, porque ya no hablamos de ciberriesgos, ya no hablamos de ciberincidentes, no, ya hablamos de emergencias que impactan a la ciudadanía o que pueden impactar a la vida de las personas, claramente. Lo es, porque al final puede ser de forma directa, pero también de forma indirecta, si hay ataques híbridos. Sí. Porque existen, y si realmente hay un ataque físico a la ciudad y en paralelo un ataque ciber que inutiliza los sistemas de comunicaciones, tenemos un problema. Pues es una emergencia que puede afectar de forma directa o de forma indirecta. Es la realidad. Estás escuchando Conservas Guillén. Sí, hablaba en su día también con Javier Roca, el almirante Roca, comandante de mando conjunto del ciberespacio, que hablaba muy bien y ilustraba muy bien lo que eran los conceptos de ciberguerra, los conceptos de ataques híbridos. Ya hemos visto cómo hemos pasado de tener 3 dimensiones, ¿no? Él lo explicaba muy bien en jerga militar, ¿no? Por un lado, tierra, que es donde empezamos, ¿no? El hombre en la prehistoria gestionaba el espacio o la dimensión de la tierra. Más adelante conquistamos el mar, empezamos a navegar y metimos en una segunda dirección, y hace 100 años, 150 años, conquistamos el aire. Pues hay un nuevo espacio o una nueva dimensión que es el ciberespacio. Entonces, por eso es fundamental, y además lo has dibujado también muy bien cuando hablabas de los 3 pilares que tienen que definir la estrategia. Uno de ellos era la seguridad física, o la seguridad, ¿no? Porque claramente estamos viendo como el ciberespacio es una dimensión más de la ciudad. Al final es un elemento que también tenemos que controlar, porque podemos recibir ataques en cada uno de estos vectores o en cada una de estas dimensiones, y tenemos que manejarlos de forma global y de forma holística. Y me gusta mucho esa aproximación de una emergencia de la ciudad debe incorporar desde el diseño en cómo respondemos la ciberseguridad y la resiliencia digital o la resiliencia operativa. Me parece que es algo innovador, y hasta ahora, seguramente cuando otras ciudades escuchen el programa, pues alguien levantará la mano, pues me parece muy bien, pero yo la primera que he oído es la de la ciudad de Barcelona. Sí, nosotros en la realidad es que a nivel europeo solo tenemos visión de una ciudad que tenga este tipo de protocolos, que está en Países Bajos. No tenemos visión de que hay otras ciudades que hayan incorporado esto, la ciberseguridad o planes específicos de ciberresiliencia. Bueno, es la realidad. Y un tema que comentabas, es que es necesario tener esta visión holística, esta visión global. Eso no significa que nosotros operemos todo, pero la estrategia sí que debe ser global. Luego las operaciones son totalmente independientes, son especializadas. No es lo mismo, seguramente, bueno, no es lo mismo, de hecho, el técnico, la persona que gestiona la seguridad física, que quien gestiona la seguridad o la ciberseguridad. No es lo mismo, no es el mismo perfil, ni tiene que serlo, pero la estrategia tiene que ser común. Al final, has hablado de muchas cosas de las que hablamos habitualmente en ciberseguridad, y yo en mi día a día con conversaciones tanto a nivel divulgativo como a nivel profesional. Hablábamos de, por un lado, el paradigma del mundo hiperconectado. Ya no está el mundo IT y el mundo OT o el mundo IoT, está todo totalmente interconectado. Por otro lado, la gestión dinámica de riesgo. Por otro lado, la ciberseguridad tiene que estar en la mesa de los mayores, al servicio del negocio y en la toma de decisión de la alta dirección. Y también un tema fundamental es un cambio de paradigma. Tenemos que ir de un modelo reactivo, donde respondemos como podemos ante determinados incidentes o determinadas emergencias, a un modelo proactivo, que seamos capaces, gracias a la tecnología, de anticiparnos a las amenazas y de prever un problema o una emergencia antes de que ocurra. Entiendo que todo esto y alguna cosa más, pero nos quedamos sin tiempo, te voy a dejar luego un minuto para que hagas un cierre, es parte de ese concepto de resiliencia operativa, o de resiliencia de las ciudades, ¿no? Correcto, y sobre todo basado en datos. Importante, data-driven. Sí, porque al final es totalmente necesario, y datos útiles, no datos por tenerlos, sino datos que te permitan... No ruidos, sino... Eso es. Y esta es la clave. ¿Cuáles son los datos que me permiten tomar decisiones?
Y es la clave, y es algo que, bueno, seguramente las decisiones de hoy serán diferentes de decisiones del mañana. Tenemos que tener visión de qué datos necesitamos y eso tiene que ir evolucionando. Sí, porque además también las joyas de la corona, ¿no? Que los que trabajamos, venimos del mundo de la ciberseguridad de hace, yo también 25 años, alguno más, bueno. hago 30 el año que viene, pero es cierto, por ejemplo, algo tan básico como tienes que identificar qué es lo realmente importante para ti, porque ahí es donde tienes que poner más foco, ¿no? También, fíjate que estamos tocando todos los conceptos que tocábamos históricamente, pero ordenado, estructurado, y desde la estrategia a la táctica hasta la operación de una respuesta de una emergencia. Y deja de matizar, identificar y revisar, porque no basta con identificar. Y retroalimentar. Claro, porque es al final lo que es hoy importante, quizá dentro de 3 años no lo sea, o no es tan importante. Pues mira, cerramos. Hemos hablado de tecnología, procesos, personas, más la pieza de gobierno. Fíjate que acabamos de adoptar el framework NIST 2, NIST versión 2, y además creo que un tema también súper importante, que esto aplica a todos los negocios, el why, el how y el what, porque al final es modelo de gestión de cómo priorizo determinadas decisiones empresariales. David, de verdad que muchísimas gracias, el tiempo vuela y más cuando te lo pasas bien, estamos entre amigos, y de verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo. Me gustaría cerrar, como siempre, el programa de hoy con una frase del Dr. King, de Martin Luther King, que creo que además enraiza y enlaza perfectamente con lo que está haciendo la ciudad de Barcelona respecto a la resiliencia, que es siempre es el momento apropiado o siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. Con lo cual, David, muchísimas gracias y enhorabuena, porque creo que es un proyecto bonito que merecía la pena iluminar y darle visibilidad al público en general. Gracias a ti, de verdad, un placer. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green Giant. Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.